conectar porque estás en otra actividad o no, o quienes están necesitan después volver a retomar algo de lo que charlamos, queda la clase grabada a disposición. Antes de comenzar con los contenidos, yo quería hacer un repasito chiquitito de las actividades que tenemos, digamos, como pendientes o que están, digamos, en proceso en estas semanas o al día de hoy. Por un lado, acuérdense que tenemos la actividad que era grupal de la clase 5. En esa actividad ustedes recuerdan que por diferentes grupos, en documentos colaborativos hicieron una actividad, y después lo que hicieron fue, yo la semana pasada mezclé los grupos y le envié a cada grupo el trabajo que había producido otro diferente, y la idea es que ahora ustedes analicen o puedan pensar en torno a las reflexiones que hizo algún otro grupo. Cuando tengan listo eso me lo pueden ir enviando. Estuve a punto de hacer un colaborativo para hacer esta nueva parte, pero se me hacía muy engorroso, mucho lío con todos los grupos que ya estaban y los que había que crear, así que les envié directamente el adjunto sin los nombres para que ustedes lo hagan. En esta nueva instancia por ahí es más fácil que la anterior, porque si los diferentes grupos no pueden coordinar instancias de encuentro virtuales, directamente hagan intervenciones a modo individual, simplemente poniéndose de acuerdo de utilizar diferentes colores de letras. Quiero decir, que algún integrante del grupo arme un colaborativo, que etiquete a sus compañeras, compañeros, y simplemente después que se ponen de acuerdo quién usa letra color verde, roja, azul, violeta, lo que sea, y hagan sus propios aportes, y cuando, bueno, están todos los aportes hechos, aunque sea así por separado, descargan el documento y me lo envían a mí. En estos días hay grupos que ya me enviaron esa actividad lista, hay grupos que todavía no. Cuando la tengan lista me la mandan, así yo puedo hacer, digamos, la observación final y se las envío a cada grupo correspondiente. Está bien si juntan para esta instancia solamente a las personas que se conectaron en la primera instancia, ¿sí? Recuerden que en estos grupos están incluidos todos los estudiantes que están en el aula virtual, y no todas ni todos están cursando la materia. Entonces, obviamente que va a haber gente a la que quizás no conectaron, no contactaron, o lo hicieron, pero no participó porque no está haciendo el espacio. Lo mismo puede haber gente que aunque esté haciendo la materia, por ahí no participó en esta actividad simplemente porque tuvo una semana complicada, porque no llegó, porque no hay problema con eso, ¿sí? Está bien si la actividad la hace el mismo grupito que hizo en primera instancia la primera versión del trabajo. Después tenemos los foros de la clase 6. Los foros de la clase 6 los voy a cerrar en cualquier momento, ¿sí? Así que si todavía no participaron, háganlo. Yo calculo que en el transcurso de este fin de semana, no digo mañana, pero sábado o domingo voy a estar cerrando los foros de la clase 6, porque ya están abiertos hace un tiempito. Como en el foro anterior, yo voy a hacer una intervención de cierre, les voy a hacer una devolución de lo que escribieron y voy a dar por cerrado el foro. Que el foro esté cerrado significa que ustedes ya no van a poder participar, ya no van a poder escribir, pero el foro va a seguir estando, igual que el que hicimos en la clase 1. El foro sigue ahí si ustedes quieren ver lo que se escribió. Si ustedes después necesitan retomarlo, ver lo que se escribió, para retomar algo, ver alguna cuestión vinculada con el trabajo evaluativo, lo van a poder hacer. Con respecto a la actividad de la clase 7, también hay bastantes estudiantes que ya me mandaron la actividad de la clase 7, que fue la de la semana pasada. Si todavía no lo hicieron, en estos días con esa actividad no hay problema. Con los foros sí, los foros ya los voy a cerrar en cualquier momento. La actividad de la clase 7 la voy a seguir recibiendo en el transcurso de esta semana, así que no se hagan problemas, si no llegaron pueden continuar trabajando. ¿Me esperan un segundito?
Bueno, y por último tenemos pendiente el trabajo evaluativo, que ese trabajo yo se los envié y bueno, lo tienen que entregar el lunes, no miento, el martes 13 de octubre, que ahí se quejaban que es 13, martes 13, bueno, no quise poner lunes 12 porque es día feriado. Si hay supersticiosas en el grupo, me mandan el trabajo el lunes 12. Como siempre, recuerden que la fecha de entrega del evaluativo es fecha tope. Que sea fecha tope significa que es el último día que recibo trabajos. Pueden mandarlo antes, pero no pueden enviarlo después. O mejor dicho, sí pueden enviarlo después, pero si lo mandan después, ya se considera reescritura, ¿sí? Este nuevo trabajo evaluativo está planteado en parejas, si quieren trabajar de a dos, y si no, lo pueden hacer en forma individual, eso lo decide cada estudiante. En ese trabajo evaluativo, los contenidos que entran son las 4 clases que estuvimos trabajando hasta la semana pasada, es decir, desde Platón y Aristóteles y hasta la actividad de la clase pasada, que fue la filosofía de Hume y de Kant. Lo que vamos a charlar hoy, lo que tiene que ver con los contenidos de la clase de hoy, no entran en ese trabajo evaluativo. Los contenidos de la clase de hoy ya son tema de el tercer trabajo evaluativo que vamos a hacer. Por eso también les digo que cuando tengan las actividades grupales me las manden, porque precisamente la clase 4, 5, 6 y 7 son las actividades que tienen que ver con el trabajo evaluativo. Entonces está bueno que tengan la devolución, porque la devolución puede ser insumo para que ustedes realicen el trabajo evaluativo. La devolución de la clase 4 ya la tienen, la devolución de la clase 5 las voy a ir haciendo a medida que ustedes me envían los trabajos con lo que observaron de los diferentes grupos, y el foro de la clase 6 ya lo voy a cerrar porque, bueno, ese foro ya está abierto hace 2 semanas, ya es una actividad en la que se espera que la mayoría, o por lo menos casi todos, ya hayan participado. Sí, todavía les dejo la clase 7 para que puedan seguir trabajando en caso de que necesiten. Antes de comenzar, entonces, les quería preguntar si tienen dudas, consultas, si hay algo que quieran preguntar, ya sea sobre el trabajo evaluativo, sobre algunas actividades. ¿No hay dudas? Bueno, entonces en ese caso vamos a empezar con la clase de hoy. A ver si puedo. Les estoy queriendo compartir mi pantalla. A ver. ¿La están viendo? ¿Se ve la pantalla, gente? Sí, profe. Perfecto. Les pido, sí, por ahí a medida que voy explicando eso, quieren interrumpirme o eso, háganlo hablando, porque cuando comparto pantalla yo solo veo mi pantalla. Por ahí me pasa que cuando dejo de compartir me encuentro con todo lo que dijeron en el chat. Yo en este momento, si ustedes escriben en el chat, no lo puedo ver, lo voy a poder ver recién cuando les deje de compartir mi pantalla. O sea que si por ahí hay algún comentario, alguna pregunta o algo que quieran interrumpir, no tengan miedo, desactiven los micrófonos, hablen, porque no voy a poder leer lo que ustedes escriban en el chat hasta no dejar de compartir. En la clase de hoy lo que vamos a hacer es cerrar, dar por finalizada la unidad 3 del programa de filosofía, que tenía que ver con el problema del conocimiento. Y para dar por cerrado el tema del conocimiento, lo que vamos a hacer es trabajar con 2 cuestiones, con 2 temas significativos para dar por cerrada esta unidad. Por un lado vamos a ver cuál es un poquito así, en líneas muy generales, porque la verdad que es una problemática y es una cuestión muy compleja, en líneas generales, ¿qué pasó con el problema del conocimiento en la filosofía contemporánea? Nosotros, si ustedes recuerdan, comenzamos
presentando la unidad 2 del problema del conocimiento, haciendo un recorrido de cómo ese problema había sido pensado por la filosofía antigua y medieval, de qué preguntas involucra el problema del conocimiento, si es posible conocer o no, qué cosas podemos conocer, cuáles son las fuentes de nuestro conocimiento, y lo que hicimos fue detenernos particularmente en la respuesta que dan 3 filósofos modernos significativos a esta pregunta por el conocimiento, que representan como 3 corrientes muy distintas dentro de la historia de la filosofía. Vimos la respuesta de Descartes sobre el conocimiento, con su duda metódica, con su racionalismo. Vimos la respuesta del empirista David Hume, que se contrapone a la respuesta de Descartes, y por último vimos el criticismo de Kant, que un poco trata de mediar y trata de dar una respuesta más compleja, más rica, que termina pensando al conocimiento en términos de un diálogo o un encuentro, si se quiere, entre sujeto y objeto. Para que haya conocimiento en Kant, tiene que haber una experiencia con el objeto, pero también tienen que estar esas estructuras a priori que hablábamos en el sujeto. La idea, por un lado, como les decía entonces, es ver qué pasó con estos debates y con estas discusiones en la filosofía contemporánea, en la filosofía actual, y por otro lado también vamos a detenernos en esta clase, en el segundo tema de hoy, que es ver cómo la respuesta que demos a la pregunta por el conocimiento condiciona fuertemente la práctica docente. Es decir, vamos a detenernos brevemente a ver qué importante que es que como docentes demos una respuesta a la pregunta por el conocimiento y podamos problematizar y pensar esta pregunta críticamente. Quiero decir, si yo pienso que las personas aprenden memorizando y razonando, voy a ser un tipo de docente muy distinto a si yo creo que las personas aprendemos experimentando y en contacto con el mundo. Si yo creo que la única forma en que aprenden las personas es a través de la experiencia, voy a ser un tipo de docente muy distinto a si yo creo que los sujetos ya tenemos ideas previas, o tenemos estructuras previas, o tenemos conocimientos previos que se tienen que poner en diálogo con lo que la institución escolar trata de enseñar. Entonces, aunque muchas veces no lo hayamos reflexionado o pensado filosóficamente, la verdad es que las concepciones que tenemos en torno a las creencias, a los prejuicios que tenemos acerca de cómo aprendemos las personas, cómo conocemos el mundo, condiciona fuertemente el tipo de prácticas que las y los docentes pongamos en marcha adentro de un aula. Entonces, en estas dos cuestiones nos vamos a detener en la clase de hoy. Vamos a empezar entonces con la primera de las dos, que tiene que ver con hacer una caracterización breve y muy a vuelo de pájaro, porque como les decía, es una cuestión muy compleja, de qué pasó con la filosofía, con el problema del conocimiento, en la filosofía contemporánea, sobre todo después de la mitad del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial. Y lo que pasó en la filosofía, después de los 60, de los 70 fundamentalmente, fue lo que se denominó en filosofía giro lingüístico. El giro lingüístico en filosofía tiene que ver, como se imaginarán, con un giro hacia el problema del lenguaje. Estamos hablando entonces, decía, del contexto del siglo XX y estamos hablando del contexto de las sociedades capitalistas postindustriales. Es decir, estamos hablando de un capitalismo tardío, estamos hablando de las sociedades de mediados del siglo XX en adelante, después de la Segunda Guerra Mundial, bombas atómicas, problemáticas como la contaminación ambiental, aparición de las mega grandes ultra ciudades, ¿no? Estas urbes urbanas que concentran millonada y millonada de gente en espacios físicos reducidos, la aparición de las nuevas tecnologías, un montón de cuestiones científicas y tecnológicas que van de alguna manera a problematizar las creencias modernas que nosotras veíamos la clase pasada, sobre esta idea de que el conocimiento y que el avance científico y tecnológico iba a traer progreso y bienestar para la humanidad.
Si uno hablaba con Descartes, con Hume o con Kant, cualquiera de ellos tres eran tipos completamente convencidos de que había que problematizar el conocimiento, de que había que tratar de buscar métodos de conocimiento correctos, porque el avance del conocimiento iba a generar progreso y bienestar para la humanidad. Después de las guerras mundiales y después de todos los líos del siglo XX, se demostró que sí, que es cierto, que el avance científico y tecnológico puede traer mejoras, de hecho, qué sé yo, se curaron enfermedades, indudablemente las nuevas tecnologías nos vinieron a facilitar un montón de cuestiones, pero también ese avance científico y tecnológico nos sirvió para construir cámaras de gas, nos sirvió para construir bombas atómicas, estamos haciendo pedacitos nuestro planeta, es decir, el avance científico y tecnológico por sí mismo no es suficiente y esta es una problemática filosófica que se viene a pensar en el siglo XX y que de ninguna manera habían pensado Descartes, ni Hume, ni Kant. ¿Hasta aquí me van siguiendo? ¿Están despiertas? Se durmieron. Están todas dormidas. ¿Están ahí? Excelente. Bien. Vamos entonces a ver qué es esto del giro lingüístico con respecto al problema del conocimiento. ¿Sí? El giro lingüístico, como les decía, tiene que ver con la reflexión en torno al lenguaje, lo que se llama filosofía del lenguaje. La filosofía del lenguaje, como la mayoría de los problemas filosóficos en realidad, no es un problema filosófico del siglo XX. Ya la filosofía antigua se preguntaba por el lenguaje. Pero en el siglo XX esa pregunta adquiere una importancia particular que no tenía en la filosofía anterior. Por un lado, la sociedad del siglo XX es una sociedad que muchos teóricos, muchos autores y autoras van a caracterizar como una sociedad de la información. Es decir, como una sociedad en la que circula gran cantidad de información y en donde tener esa información de alguna manera nos genera cierto grado de poder o cierto grado de acceso a bienes económicos. En la ficha de cátedra que se llevan para trabajar estos problemas hay un ejemplo que me parece que es interesante para dimensionar esta cuestión del problema de la información. Ustedes piensen qué cantidad de aparatos nosotros en nuestra vida cotidiana manipulamos todo el tiempo que no tenemos ni la más remota idea de cómo funcionan. ¿Alguien sabe cómo funciona o cómo está formado adentro un celular, una heladera, un microondas, un Smart TV, un qué sé yo, ¿no? Todo el tiempo estamos conviviendo con un montón de implementos tecnológicos que no tenemos ni la más remota idea de cómo funcionan y que si se nos llegan a romper, tenemos que pagar a alguien que sí tiene el conocimiento que se requiere para saber cómo funciona ese aparato y cómo arreglarlo. Esta cuestión que a nosotras nos parece cotidiana, que es algo, sí, se cae de maduro, si me rompe la heladera tengo que llamar a un técnico, hace 100 añitos atrás o 200 añitos atrás era algo impensado, ¿no? La gente no convivía con cosas que no sabía cómo funcionaban. Se autoalimentos procesados, los alimentos que requerían en sus chulos primarios, la leche la traía el lechero que la había ordeñado, no la compraban envasada en ningún lado. Hoy en día vivimos en una sociedad de la información precisamente en este sentido, en una sociedad en donde la gran cantidad de información que circula y de la que disponemos es muchísimo mayor que en etapas anteriores de la humanidad y que además el manejo de esa información, si se quiere, es un, en términos de Bourdieu, podríamos decir un capital que circula y del cual determinados grupos se apropian y lo convierten en, o lo traducen también en un capital, si se quiere, en términos económicos. Entonces, claramente aquí aparece este vínculo que pensó Foucault y que seguramente ustedes habrán conversado de estas cuestiones en otros espacios,
entre el saber y el poder. En esta sociedad de la información, muchos filósofos, muchos autores lo que van a problematizar son los vínculos entre el saber y el poder, que ustedes seguramente ya habrán trabajado o ya habrán leído en algún lado, quizás en sociología o en pedagogía, que problematiza el filósofo Michel Foucault. Por otro lado, en estos últimos años, sobre todo de los 90 o de los 2000 para aquí, ya más en el siglo XXI, la aparición de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación lo que hacen es revolucionar las formas en que las personas conocemos. Las nuevas generaciones ya no conocen el mundo como lo conocían las generaciones anteriores, porque el mundo pasa en gran medida hoy en día por las nuevas tecnologías. Y esas nuevas tecnologías a los límites entre lo real y lo que no lo es, ¿no? Circula en las redes sociales, circula también la pregunta acerca de qué de todo eso es real y qué de todo eso no es real. Y no hablo solamente de las noticias que circulan en las redes o que compartimos, qué sé yo, en Twitter, en Facebook, sino también de todas estas posibilidades de generar realidades de tipo virtual, de generar mundos paralelos. Ahí muchas veces se trabaja esta cuestión de los perfiles que las adolescentes y los adolescentes construyen para sus redes sociales y en qué medida las redes sociales construimos una personalidad que tiene más que ver quizás con la personalidad que nos gustaría tener que con la personalidad que tenemos. Entonces, las redes sociales vuelven de alguna manera a revitalizar el viejo debate platónico de la alegoría de la caverna que ya habíamos trabajado con respecto a los límites y la diferencia entre lo que es real y lo que no lo es. Bueno, por otro lado está este fin de las utopías de los que ya hablábamos, ¿no? Este fin de las utopías de progreso. En el mundo moderno, en el mundo del siglo XVIII, en el que vivieron Hume y Kant, en el mundo del siglo XIX, del positivismo, la gente creía en un futuro mejor, la gente creía en que lo que se iba a venir era mejor que el presente, ¿no? Esto que decíamos recién, el avance científico y tecnológico iba a traer una sociedad y un mundo mejor. Esa utopía de progreso, esa idea de que el futuro iba a ser mejor que el presente, hoy en día ya prácticamente no está vigente. Y esto se manifiesta mucho en los discursos, si se quiere, de los relatos literarios o de las narraciones de ciencia ficción. Fíjense que la mayoría de los relatos fantásticos que surgen en el cine, en la literatura, nos plantean un futuro de mierda para la humanidad, ¿no? Fíjense en las películas, en las series que plantean o que se imaginan cómo sería el futuro de la humanidad. Son películas en donde las máquinas nos dominaron o en donde la contaminación ambiental arrasó todo el planeta, donde, qué sé yo, estamos viviendo un apocalipsis zombie, ¿no? Donde el futuro de la humanidad se imagina como algo que no es mejor que el presente, sino que esta vida que estamos viviendo, esta forma de capitalismo avanzado que tenemos en el presente, nos imaginamos que lo que va a generar es la destrucción de la humanidad. Muchos autores, y aquí estoy tomando fundamentalmente los aportes de un filósofo argentino, de Guillermo Viols, hablan de que de la modernidad hasta hoy lo que se dio fue un pasaje del sujeto al individuo. Guillermo Viols habla del sujeto moderno y del individuo posmoderno. ¿Qué diferencia hay entre sujeto e individuo? Dice Obiols que el sujeto moderno es ese sujeto que se ubica en la centralidad del pensamiento filosófico, sobre todo a partir de Descartes, pero que es un sujeto que sigue anclado en proyectos colectivos. Si ustedes recuerdan a la filosofía de Descartes, que vimos hace 2 semanas, cuando Descartes dudaba de todo, ¿se acuerdan que Descartes dice, bueno, yo voy a dudar de todo, 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 todo? ¿Y cuál era la primera certeza de Descartes? ¿Alguien se acuerda cuál es la primera certeza que Descartes encuentra cuando duda de todo?
¿De qué no puedo dudar? Dudo de absolutamente todo, de todo lo que existe. Ahora, en ese proceso de duda, ¿de qué es de lo único de lo que no puedo dudar? ¿Alguien se acuerda? ¿Nadie? Ah, parece. ¿Siguen ahí? ¿O estoy hablando sola? Sí, profe, no me acuerdo. Bien, hay que repasar, sí, que se viene el trabajito evaluativo. La primera certeza de Descartes era el yo. ¿Sí? Sí. ¿Se acuerdan que, bueno, si el genio maligno me engaña, si puedo dudar de absolutamente todo, de lo que no puedo dudar es de que yo, en la medida en que estoy pensando y que el sujeto, perdón, que el genio maligno está engañando a alguien, yo tengo que existir, yo tengo que ser algo si es que el genio maligno me engaña. Con Descartes trabajamos hace 2 semanas en esa clase que se nos estaba cortando internet a cada ratito y que yo terminé grabando el video y lo compartimos como en 2 partes, una parte con ustedes y otra parte del video yo sola porque no había forma de dar la clase con la conexión fea que teníamos. Ahora, ese sujeto moderno que a partir de Descartes se constituye como el sujeto dominante de la filosofía moderna, en la ficha de cátedra de Descartes tienen algo de esto explicado, que es el sujeto del conocimiento en el que también va a pensar David Hume, en el que también va a pensar Kant, es decir, cómo el conocimiento, el sujeto se constituye como en dominante en la modernidad. Nosotras veíamos, cuando veíamos Descartes, decíamos, bueno, cómo en la Edad Media el centro de la sociedad, de la vida humana, pasa por Dios, y a partir de la modernidad, con la filosofía de Descartes, de Hume, de Kant, el centro ya no es Dios, sino que el centro es el sujeto. Ese sujeto, sin embargo, seguía anclado en proyectos colectivos. ¿Qué significa que sigue anclado en proyectos colectivos? Que es un sujeto que se piensa todavía como parte de un orden social, que es un sujeto precisamente que está anclado en esta ideología de progreso y bienestar, que no es un progreso y bienestar para mí, para Macarena, sino que están pensando en una idea de progreso y de bienestar a nivel social, a nivel colectivo. El progreso y el bienestar iba a ser para la humanidad, para todas las personas. Después es un tema aparte como ese progreso y bienestar en realidad no era para toda la humanidad, sino que era para Europa nada más, ¿no? Porque después lo que Europa estaba haciendo hacia otros territorios era, no tenía mucho que ver con el progreso y el bienestar para otras personas que no fueran las europeas. Pero lo cierto es que el sujeto se pensaba como parte de un proyecto colectivo, eh, y, y era sujeto en tanto era miembro social también de ese proyecto colectivo. Yo siempre les doy el ejemplo de que ustedes se acuerden, si alguien tuvo algún abuelo o algún papá que participó, si se acuerdan, o amigos, amigas, qué sé yo, mi papá participaba mucho en política, por ejemplo, y mi papá participaba en el partido peronista. Y mi viejo fue toda su vida peronista y jamás, pero jamás, jamás, jamás en la vida se le hubiera ocurrido cambiarse de partido político, porque el partido político, peronista, radical, comunista, el que sea, era precisamente parte de ese proyecto colectivo. Hoy en día, pensar en estos términos es como un poco raro. Hoy en día es lo más normal del mundo que las personas votemos en una elección a un partido, en la otra elección a un partido diferente, en la otra elección a otro partido, porque ya no votamos teniendo en cuenta el partido, sino que votamos teniendo en cuenta las personas que se candidatean. Precisamente esto da cuenta de cómo ese proyecto colectivo se ha resquebrajado, ¿no? Antiguamente, qué sé yo, se votaba al partido y no importa quién fuera el candidato, había que votar al partido porque el partido encarnaba ese proyecto colectivo. Obiols dice que ese sujeto moderno, anclado en proyectos colectivos,
hoy en día dio lugar al individuo posmoderno que ya no está anclado en proyectos colectivos, que sigue afirmando su individualidad, que se sigue afirmando como en la centralidad, pero que ya no es un sujeto, sino que es un individuo aislado, que ya no piensa en proyectos colectivos, sino que piensa solamente en su propio bienestar, ¿no? El ejemplo de las elecciones es un ejemplo de alguna manera ilustrativo en este sentido. ¿Por qué las personas andan al partido y no a las personas? Porque el partido se suponía que encarnaba la mejoría de toda la sociedad. Hoy en día lo más común es que yo vote al que creo, porque ni siquiera estamos seguros de esto, pero el que creo que me va a convenir a mí, no importa si le va a convenir o no al de al lado. Si me conviene a mí, yo lo voto, ¿no es cierto? Entonces esta individualidad que muchos autores asocian, si se quiere, con el egoísmo, que también se ve en el culto al cuerpo, en la exaltación de los placeres. Si comparamos este individuo posmoderno con la filosofía del conocimiento propia de Descartes, de Hume o de Kant, en donde el conocimiento pasaba pura y exclusivamente por la razón o por la experiencia, pero siempre, digamos, por la capacidad de racionalidad del sujeto, el cuerpo no tenía nada que ver en ese conocimiento. El placer, el deseo, no tenían nada que ver en el acto de conocimiento. Hoy en día no podemos pensar en el conocimiento si no es en un conocimiento corporizado, ¿cierto? Que tiene que ver precisamente con los cuerpos de las personas. Y de ahí que hayan surgido un montón de filosofías que piensan al conocimiento, por ejemplo, en relación al género, en relación a los cuerpos sexuados. La filosofía actual va a venir a decir que la filosofía moderna resulta ser una filosofía que presenta como universal un conocimiento que no es universal, sino que es de los varones, blancos, europeos, ¿no? Que está racializado, que está sexualizado, que tiene una identidad de género, que no representa la universalidad como pretendían los modernos. Entonces hay como, se usa esta figura del estallar, ¿no? Hay como una explosión de filosofías que resaltan y que defienden las diferencias y las diversidades y que van a problematizar el conocimiento que se construye en la modernidad, que van a esa pretensión. Si ustedes recuerdan la semana pasada cuando trabajamos con Kant, la pretensión de Kant era construir un conocimiento que fuera universal, que no tuviera que ver con diferencias culturales o con diferencias sociales o con diferencias históricas. Para Kant, las estructuras a priori del sujeto de las que él habla son estructuras universales que tienen que ver con lo humano y no con la cultura a la que pertenecemos o con la etnia, ni mucho menos con el género. Precisamente esta filosofía del siglo XX le va a discutir a la filosofía moderna el tema de que la filosofía moderna se quiso, digamos, disfrazar de universal, cuando en realidad de universal no tenía nada, porque se trataba de una filosofía encarnada en sujetos concretos, que eran sujetos masculinos, blancos, europeos, de clase media alta, mayormente pertenecientes o anclados en proyectos religiosos. ¿Hasta aquí me van siguiendo? ¿Se entiende? ¿Me van entendiendo? ¿Se entiende, chicas? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Bueno, todo esto que estamos diciendo lleva también a problematizar los discursos científicos. No solamente los discursos filosóficos, sino también los científicos. El discurso científico moderno era un discurso, como dijimos recién, fuertemente anclado en la idea de progreso y en la idea de ser un saber objetivo, universal,
neutral. En la filosofía contemporánea, precisamente a partir del giro lingüístico, va a empezar a cuestionar estos ideales propios del discurso científico. Primero, el ideal de neutralidad. La ciencia moderna pretende ser neutral cuando en realidad, va a decir la filosofía posmoderna, no es un discurso científico neutral, porque no está representando intereses, porque está representando intereses específicos. No solamente está representando intereses específicos porque está hablando desde un punto de vista determinado, que es el punto de vista que decíamos recién, el punto de vista de los varones blancos europeos, sino también porque muchas veces esos ideales científicos están anclados a intereses económicos y políticos. Hay, qué sé yo, determinados empresarios que bancan una investigación científica. Entonces, hay que ver si yo quiero hacer una investigación que no conviene a determinados intereses, a ver si consigo quien me financie esa investigación. Entonces, el discurso científico no sería un discurso neutral, sino que siempre es un discurso parcial, marcado no solamente por intereses, prejuicios y creencias de quien investiga, sino que también está marcado por intereses económicos y políticos que guían esa investigación. Por otro lado, tampoco es un discurso universal. El conocimiento científico moderno pretendía ser universal. Hoy en día se problematiza este ideal de universalidad. En realidad las ciencias no son universales, sino que han surgido mayormente del discurso europeo, es un conocimiento situado geopolíticamente. Y por otro lado, también se va a cuestionar este ideal de progreso del que hablábamos recién. La idea de que el avance científico y tecnológico por sí mismo iba a traer progreso y bienestar, hoy en día está fuertemente cuestionado. El avance científico y tecnológico también trae contaminación ambiental, también genera, qué sé yo, de construcción de bombas atómicas y demás. Lo que está pasando hoy en día con la pandemia me parece que es un ejemplo clarito del cuestionamiento a estos ideales. Fíjense cómo circulan discursos que vinculan a esta pandemia, qué sé yo, con las teorías más inverosímiles que se les puedan ocurrir, qué sé yo, que es un invento, un virus creado en un laboratorio. Si bien son discursos que no tienen ningún sustento, que no están basados en ninguna evidencia, sí, el simple hecho de que esos discursos puedan circular es un ejemplo clarito de cómo está cuestionado el discurso científico. Hace 200 años atrás a nadie se le hubiera ocurrido cuestionar un discurso científico. Lo que decía la ciencia era palabra santa. ¿Quién iba a venir a cuestionar lo que decía un científico? Hoy en día todos los científicos están diciendo algo y, sin embargo, en el sentido común y desde todas esas redes sociales de las que hablábamos hace un ratito, se cuestionan esos discursos científicos y se cuestiona, fíjense, su neutralidad. No, en realidad es un virus inventado para dominarnos, ¿no? Ahí claramente hay un cuestionamiento que tiene que ver con la denuncia de los intereses políticos, económicos, que hay atrás del conocimiento científico. Ni que hablar con la carrera que se ha armado ahora a ver quién descubre primero la vacuna. No hay solamente un interés científico en descubrir la vacuna, hay también un interés económico desde laboratorios de comercializar esa vacuna una vez que esté descubierta. Entonces, claramente creo que ahí tenemos ejemplos de cómo ese discurso científico que durante la modernidad se pensaba como neutral, universal, hoy en día está cuestionado. Y ahora sí vamos entonces con qué es esto de los giros, del giro lingüístico en la filosofía del lenguaje. Ante toda esta realidad que describimos, lo que la filosofía viene a señalar entonces es que el conocimiento que las personas construimos de lo real es un conocimiento que siempre está mediado por el lenguaje. Y el lenguaje no describe a lo real, sino que lo construye. Y de ahí los aportes que la teoría del conocimiento va a tomar de la filosofía del lenguaje. Esas estructuras a priori de las que hablaba Kant ya no son pensadas como universales,
ya no son pensadas como compartidas por toda la humanidad, sino que van a empezar a ser pensadas desde el lugar de el lenguaje que nos constituye también como sujeto. Esto seguramente ustedes quizás lo han hablado en otras materias como psicología, por ejemplo, cómo la adquisición del lenguaje, y tienen la teoría de Vygotsky en psicología que habla bastante de esto, la adquisición del lenguaje no es solamente la adquisición de una herramienta que me sirve para describir el mundo, sino que el lenguaje también construye al mundo y también me construye a mí como sujeto. Algo de esto en antropología también habíamos estado conversando, quienes cursaron antropología. Y si conocer el mundo es traducirlo en términos de lenguaje, entonces el conocimiento para la filosofía contemporánea deja de ser conocimiento neutral, objetivo, universal, para pasar a ser una interpretación, ¿no? Ustedes sabrán que si estamos ante un texto puede ser interpretado de distintas maneras. Entonces, si vamos a asociar el conocimiento con el lenguaje, y si vamos a empezar a pensar que el lenguaje construye lo real, entonces la realidad empieza a ser pensada a comparación de un texto. Y si la realidad es como un texto, la realidad puede ser interpretada de diferentes maneras, como un texto. Entonces el conocimiento pasa a ser asociado a la idea de interpretación. Y ahí están presentes precisamente estos dos giros de los que hablábamos al principio. El giro lingüístico y el giro hermenéutico. Vamos a explicar brevemente qué es esto de giro lingüístico y giro hermenéutico. Por un lado, el giro lingüístico, como les decía recién, tiene que ver con esta idea de el lenguaje es constructor de lo real. El lenguaje construye lo real, no solamente lo refleja. Pero no solamente construye lo real, sino que me construye a mí como sujeto. Yo devengo en sujeto, yo me construyo como sujeto en la medida en que adquiero un determinado lenguaje que me permite interpretar y traducir lo real. Y el giro hermenéutico lo que va a hacer es empezar a pensar precisamente estas interpretaciones de las que hablábamos al comienzo. La palabra hermenéutica en griego tenía que ver con la idea de interpretación. Precisamente el giro hermenéutico va a venir a pensar que entonces el conocimiento de lo real no es objetivo y universal, sino que es una interpretación que puede llegar a asumir otras interpretaciones. Por supuesto, esto no significa que cualquier interpretación de lo real es válida, pero sí significa que si yo hago una interpretación de lo real desde un lugar determinado, puede haber otras interpretaciones si lo real se entiende desde otro lado. Entonces, las interpretaciones sobre lo real son siempre situadas, históricas, contextuales, y esto también vale para el conocimiento científico. Si esto que estoy diciendo vale para el conocimiento cotidiano, con mucha más razón y validez, también vale para el conocimiento científico. También el conocimiento científico es una interpretación. Las teorías feministas han trabajado mucho en torno a esta idea de cómo el conocimiento científico que se pretende universal y necesario, en realidad es una interpretación que revela una mirada masculina del mundo y de lo real. Y esto tiene particular importancia en las ciencias sociales, como la pedagogía, la sociología, la antropología. Algo de esto también hablábamos en antropología en el primer cuatrimestre. Las ciencias sociales tenemos como una doble tarea, porque las ciencias sociales lo que hacen es hacer interpretaciones de interpretaciones. El objeto de estudio de las ciencias sociales no son los objetos, no es la naturaleza, sino que en las ciencias sociales estudian sujetos, estudian a personas, y las personas a su vez interpretan el mundo. Entonces, cuando desde las ciencias sociales queremos interpretar a los sujetos, tenemos que interpretar lo que a su vez los sujetos interpretan con respecto al mundo en el que viven. Entonces tenemos ahí doble hermenéutica.
Fíjense entonces cómo esas teorías del conocimiento que trabajábamos en la clase pasada, de alguna manera estallan en diversas interpretaciones y empiezan a pensar lo real desde lugares y desde sentidos muy distintos y como un conocimiento situado que ya no se pretende ni neutral, ni universal, ni válido para todo tiempo y lugar. Se me fue. Bueno, ¿hasta aquí me van siguiendo? ¿Preguntas? ¿Preguntas, dudas? ¿Están despiertas? ¿Se entendió, chicas? Sí, profe. Bien. A ver. Bueno, en un poquito lo que yo les hice fue un recorrido de lo que tiene que ver con el primero de los dos temas que yo comienzo, que la otra parte de la clase o los otros textos que tienen para trabajar tienen que ver un poco con cómo el hecho de que como docentes nos posicionemos y podamos pensar en cuestiones vinculadas con el conocimiento va a ser fundamental a la hora de cómo nos posicionamos en el aula y de cómo construimos propuestas de enseñanza para las y los estudiantes. En este sentido se van a llevar dos textos, a ver si les puedo mostrar. Son textos muy, muy cortitos que piensan precisamente la docencia y la educación. A ver. Acá estamos. Desde este lugar del que hablábamos recién de estas nuevas teorías del conocimiento. Por un lado se van a llevar una entrevista que le han hecho alguna vez a Darío Zeta, que él plantea en esa entrevista alguna idea bastante controvertida y bastante discutida. Yo personalmente, y esta es una postura personal, no acuerdo con el 100% de lo que señalan ninguno de estos dos textos, pero me parece que hay muchas ideas interesantes y potentes ahí, y digamos, acuerdo mayormente. Hay algunas cuestiones que le señalaría, pero bueno, eso quedará para otro momento. Darío Zeta en la entrevista plantea una idea muy controvertida y que releer eso hoy en este contexto de pandemia es como bastante extraño. Él en esa entrevista lo que plantea es que el aula tradicional ha muerto precisamente a raíz de las nuevas tecnologías, a raíz de la aparición de las nuevas tecnologías, ya no podemos pensar en el aula tradicional de la escuela moderna. Digo yo no, ahí es lo que me parece que se queda corto en esta entrevista a Darío, que por ahí hay que repensar esta idea, sobre todo en este contexto de pandemia, porque lo que él señala ahí presupone que todas y todos los estudiantes acceden a las nuevas tecnologías. Y sabemos que esto no es así. De hecho, yo tengo en este momento más o menos unas 20 y pico estudiantes cursando filosofía, y en este momento tengo 3 o 4 personas nada más conectadas a esta clase. ¿Qué pasa con las otras 17, 18 que no están conectadas? Digamos, sabemos que el acceso a las tecnologías no es igual en todas las estudiantes ni tienen las mismas posibilidades. Por otro lado, otra idea potente que plantea Darío en la enseñanza es esta propuesta de, ante la muerte del aula tradicional, recuperar en la tarea de enseñanza el deseo, el placer, el cuerpo, que era algo impensado en la escuela tradicional. Hablar de deseo y de placer en la escuela, hasta no hace mucho tiempo, era algo como absolutamente
impensado, absolutamente fuera de lugar en la escuela. Y sin embargo, la enseñanza, el aprendizaje, la sed de saber, las ganas de conocer, nacen de un deseo, nacen de algo que me da placer y que tiene que ver también con mi cuerpo y que Darío nos invita a pensar en esta entrevista. Y el otro texto muy breve que se van a llevar hoy es un texto de Gerardo Piña, que hace un comentario chiquitito sobre un libro de un filósofo francés, Rancière. Rancière escribe un libro que se llama El maestro ignorante. Y en El maestro ignorante él relata una historia del siglo XIX de un tipo que era francés y que estaba en el ejército belga y que le piden que les enseñe francés a un grupo, pero resulta que él no hablaba el idioma de esa gente. Él hablaba solo francés y sin embargo logra enseñarles a sus estudiantes. Y a partir de esa idea, a partir de esa experiencia, la afirmación que hace Rancière en el libro es que se puede enseñar lo que no se sabe. Que para enseñar no hace falta saber o tener el conocimiento que busco enseñar, porque la educación ya no tiene que ver con la transmisión de un conocimiento, sino que tiene que ver con la transmisión de un deseo, con la transmisión de una voluntad, con la transmisión de otra cosa que no tiene que ver con un conocimiento cerrado y acabado. Entonces, en ese texto, Rancière lo que piensa es en la educación como una relación de igualdad, como una relación de emancipación, en la educación como una tarea liberadora, en donde de alguna manera se pone en cuestión todo esto que estamos hablando de que para enseñar y para educar es necesario saber de qué hablo o tener el contenido que enseña. De alguna manera estos dos textos lo que hacen es problematizar esta idea de el docente como quien tiene el saber y el estudiante como el que no lo tiene, y nos invitan a pensar una relación más horizontal, más igualitaria en la tarea educativa y en la tarea de enseñanza. ¿Hasta aquí vamos? ¿Se entendió? ¿Preguntas? Chicas, yo pregunto, igual después voy a escribir a ver qué pasa, pero ¿por qué tan poca gente se conecta? ¿Está mal el horario? ¿Está mal el día? Yo por ahí el día lo puse tratando de respetar el día y horario que hubiéramos tenido clases en caso de que no hubiera estado esta pandemia, pero por ahí había pensado una pequeñita actividad y eso, pero no la vamos a hacer porque hay mucha gente conectada. Yo quería saber, muy poca gente conectada, perdón. Quería saber por ahí si ustedes tienen contacto con las compañeras y demás, si está pasando algo que les está impidiendo a la gran mayoría conectarse a las clases, porque por ahí con los otros grupos no me pasa. Este es el único grupo con el que me pasa, que por ahí tenemos clases. La semana pasada también, yo la semana pasada se lo atribuía a la malísima conexión, pero ahora veo también que no hay prácticamente nadie conectada. Hay problemas, quieren que será conveniente quizás modificar el horario o algo por el estilo. Ustedes, justo, no sería ustedes a quien les tendría que preguntar porque ustedes están conectadas, eh, pero por ahí capaz que tienen contacto y que saben que les puede llegar a estar pasando a las otras chicas. ¿Tienen alguna noticia, algo? Profe, ahora a mí en lo particular es como que tuvimos clase de las 2 a las 4 con sujetos y Ajá. ahora, bueno, con filosofía y es como a mí en lo particular se me complica un poco con mi nena porque ahora también se me está escapando para afuera y la tengo que ir a buscar. Estoy media como Bien. Bien, no, un porque poquito avisen cualquier cosa, yo puse este horario porque es el horario, nosotras de tener clases, digamos, tendríamos los jueves a la tarde, entonces puse el jueves a la tarde, pero podemos, qué sé yo, hacer la clase más tarde. De hecho, creo que los jueves de 2 a 4 era el horario de filosofía, digamos, yo lo corrí un poquito para no hacerlo tan temprano, igual se les pusieron sujetos temprano. Yo no tengo problema, sí quisiera por ahí que me avisen porque por ahí me preocupa la situación, sobre todo porque veo que tampoco están tan al día con la materia, digamos. Por ahí hay muy poca gente conectada,
y hay poco seguimiento de lo que hemos trabajado en clases anteriores, y ustedes ven que en filosofía todo el tiempo estamos discutiendo con las clases que pasaron, entonces es difícil llevar la materia si no tenemos más o menos un seguimiento de las lecturas, de las clases y demás. Me preocupa la situación por ustedes, y aparte esto, si necesitan cambiar el horario o eso, no hay problema, lo hacemos, ¿sí? Claro, a mí en mi caso me gustaría una horita más tarde, si Un tengo poco una más horita en tarde. intermedio, porque igual que estoy viendo que Ana también, Ana estaba en sujeto recién también, ahora Ajá, estará. bien, 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 Sí, bien. profe, Y al, además, sí, hay varios chicos, bueno, chicas, compañeros que, o sea, que no están, o sea, la anotaron en la materia, pero la dejaron. Entonces, como que eso también influye ahí. sí, 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 eso seguro, pero yo de todas maneras, por ejemplo, del primer trabajo evaluativo, que por ahí lo tomo como parámetro para saber más o menos, tener una idea de cuánta gente está cursando, tengo más o menos un grupito, supónganse, de 20 eh, o 15. Y acá no hay ni la mitad, acá hay tres, bueno, cuatro, porque las chicas están juntas en la misma conexión, pero solamente 4 personas, ¿sí? De 15, 20 que estén cursando, que se puedan conectar solamente 4, es extremadamente poco y la clase no, por lo menos no resulta productiva para todas. Y aparte no resulta productiva porque por más que yo la grabe, ahora a las que no estuvieron les va a quedar un video que dura más de 1 hora. Entonces, es un video por ahí muy largo para sentarse, mirarlo, o sea, por ahí es más productivo o es más potente si pueden estar en la clase. Entonces no hay problema si tenemos que modificar el horario eh, de la clase para que puedan compartir más cantidad de estudiantes, ¿sí? Por ustedes más que nada, ¿estamos? Sí, Bueno, profe, para mí estaría bien si plantea el cambio de horario, porque bueno, he visto varias chicas conectadas recién en sujeto que están en filosofía también cursando. claro, entonces ni vinieron a filosofía, está bien. Está bien, si es más importante sujetos que filosofía, hagan sujetos nomás. No, No, pero sí, se ofendía. Bueno, lo voy a plantear entonces y les voy a preguntar, ¿sí? Y, y bueno, si les conviene entonces lo ponemos un poquito más tarde, por ahí en lugar de empezar la clase a las 4, la empezamos a las 5, la empezamos a las 6, entonces es más cómodo para ustedes. Pero por ahí me interesa poner algún horario o eso en que se puedan conectar un poquito más porque me parece que es mejor, digamos, eh, por eso también yo planteé clases semana por medio. La idea no es que hagamos todos los jueves una clase de este tipo, sino que hagamos un jueves sí, un jueves no, precisamente para no sobrecargarlas del compromiso de conectarse, pero sí sería interesante que si nos encontramos solamente cada 15 días, el día que nos encontremos puedan conectarse la mayor cantidad de estudiantes posible. ¿Tá? Bueno, gente, si no hay más dudas, si no hay más preguntas, dejamos aquí, ¿les parece? ¿No hay nada? Bueno, nos vemos, chicas, entonces dentro de 2 semanas. ¿Mm? Chao, hasta Bueno, luego, que estén bien. chao, profe.